Bienvenidos a Directo a América de France 24 en español. Yo soy Daniela Blandón Ramírez. A continuación, las noticias más importantes que marcan la agenda internacional. Vamos con titulares. Ucrania y sus aliados exigen en La Haya una condena internacional contra Rusia, una petición que coincide con los esfuerzos para lograr un acuerdo de cese al fuego. Estados Unidos asegura que la paz está más cerca que nunca, mientras el Kremlin descarta la propuesta ucraniana de una tregua navideña. Controles más estrictos sobre importaciones agrícolas aprobó este martes el Parlamento Europeo de cara a una eventual firma definitiva del estancado acuerdo de libre comercio del bloque con el Mercosur. La Comisión Europea espera sellarlo este mismo fin de semana, pero persisten resistencias de unos países europeos. Francia es uno de los que aún se oponen al acuerdo con Mercosur. En el país galo, agricultores salieron a protestar para rechazar el pacto, pero también por la que consideran una mala gestión gubernamental de una enfermedad del ganado. Tenemos el reporte en terreno. Vamos a empezar con la guerra en Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky y sus aliados europeos instaron en La Haya a que Rusia sea condenada por supuestos crímenes de guerra y obligada a indemnizar los daños causados. Mientras esto ocurre, Kiev anuncia que habría próximas discusiones para poner fin al conflicto en Miami el fin de semana. Donald Trump afirmó el lunes que un acuerdo está más cerca que nunca, aunque el Kremlin rechaza una tregua navideña. Estamos trabajando a fondo en documentos que podrían detener la guerra y garantizar la seguridad. Esto es muy importante y cada detalle importa. ¿Por qué? Porque ningún detalle debe convertirse en una recompensa por la agresión rusa. Si el agresor recibe una recompensa, empieza a creer que la guerra vale la pena y por eso la justicia debe ser fundamental para poner fin a esta guerra. Central to ending this war. La pregunta ahora es si, como dice el presidente Donald Trump, llegaremos a un acuerdo o no. Nuestra postura es bien conocida, es coherente y transparente. Es clara para los estadounidenses. En general, también lo es para los ucranianos. Tenemos confianza en ello. Si los ucranianos intentan sustituir el acuerdo con opciones momentáneas e inviables, no estamos preparados para participar. Y en otras noticias del continente, después de 25 años de estancamiento, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, también por Bolivia, parece estar cerca de una firma definitiva. Este martes, los legisladores del bloque comunitario aprobaron una medida para facilitar las negociaciones finales. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos envió el siguiente reporte con los detalles. Hoy era una de las fechas clave para avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur. La Eurocámara apoyó con 431 votos a favor nuevas salvaguardas para proteger al sector agrícola. En el marco de este acuerdo, la votación de hoy se produce in extremis y se tiene en cuenta que el sábado se tendría que firmar este pacto. Las medidas que se han aprobado se consideran imprescindibles, sobre todo para proteger al sector y también para convencer a los países más reticentes como Francia. Entre estas medidas se crea un instrumento legal nunca utilizado hasta ahora en un acuerdo comercial, en que además se publicarán informes cada 3 meses para analizar la situación de los mercados. Si se ve que aumenta un 5% las importaciones de productos de Mercosur o bajan mucho los precios, la Unión Europea se reserva el derecho de suspender temporalmente los beneficios arancelarios. Estas medidas sobre todo afectarán a los productos considerados más sensibles para la Unión Europea, como la carne de vacuno, también de aves de corral, arroz, etanol, miel o azúcar. El voto ha sido mucho menos ajustado de lo previsto, ya que ha contado con el apoyo mayoritario de los grupos de la Eurocámara. Este voto, en cualquier caso, es clave, muy esperado, porque se espera que esta firma del acuerdo se produzca
produzca este sábado, pero las reticencias de varios países persisten, para empezar con Francia, pero también Polonia, Austria, Irlanda e incluso Italia. Se espera que a lo largo de esta semana se pueda firmar para que la Comisión Europea tenga luz verde para firmar este acuerdo. La gran mayoría de países están a favor, pero tiene la sensación aquí en Bruselas de que ahora mismo es urgente poder firmar este pacto, o después de 25 años será muy difícil poderlo firmar en el futuro. Pese a todo esto, los esfuerzos de la Unión Europea para garantizar las salvaguardas para los productores no son suficientes. Francia, Italia y otros países siguen oponiéndose al acuerdo con Mercosur. En el país galo, este martes hubo protestas de agricultores, no solamente por Mercosur, también por la gestión gubernamental frente al brote de una enfermedad vacuna altamente contagiosa. Nuestra periodista Erika Olavarría nos amplía desde París. Los agricultores franceses nuevamente están en pie de guerra, esta vez en contra de la estrategia que ha tenido el gobierno para hacer frente a la enfermedad del virus de la piel rugosa que afecta al ganado vacuno, que no se transmite al ser humano, pero que en cambio lleva un adelgazamiento de las bestias, provoca la muerte de un 10% del ganado y también les hace perder capacidad lechera. Es una enfermedad que estaba eliminada de Europa, pero reapareció en Italia este año 2025, estuvo en el este de Francia y hoy está sobre todo en el sudoeste del país. Hasta ahora el gobierno ha dicho que es necesario sacrificar a todo un ganado apenas aparece un caso y ha realizado algunas vacunaciones puntuales. Sin embargo, los sindicatos se oponen a ese sacrificio masivo y piden la vacunación de los 17 millones de bestias que hay en Francia, pero el gobierno se opone, ya que esto haría que el país pierda su estatus de inmune a la enfermedad y por lo tanto durante 14 meses no pueda exportar. El primer ministro Sébastien Lecornu se reunió esta mañana con sus ministros y con los prefectos en una reunión de emergencia. Esta tarde tendrá otra reunión de emergencia y ha previsto reunirse esta semana con los sindicatos de los agricultores. Pero además este gremio sigue preocupado, pues Francia tiene hasta el 20 de diciembre, como el resto de países europeos, para pronunciarse a favor o en contra del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, al que también se oponen los agricultores. Emmanuel Macron ha dicho que en el estado actual este acuerdo es inaceptable para Francia y pide a la Comisión Europea que aumente el plazo de votación. También Francia se enfrentará a la Comisión Europea, pues está previsto disminuir el presupuesto agrícola comunitario, del cual sobre todo se benefician los agricultores franceses. Y en otras noticias del día, Australia sigue rindiendo homenaje a las 15 víctimas de la masacre en Bondi Beach, la playa más famosa de Sydney, que deja todavía 25 personas hospitalizadas, 10 de ellas en estado crítico. Mientras tanto, se van aclarando los motivos del ataque. Según la policía, los dos atacantes habrían sido inspirados por la ideología del Estado Islámico. Los detalles en el siguiente informe. En Bondi Beach, lugar del tiroteo, los habitantes continúan rindiendo homenaje a las víctimas del atentado. La investigación, por su parte, parece avanzar. Según las autoridades, los dos tiradores, Sajid y Navid Akram, actuaron solos, tras haberse radicalizado. Parece que existen pruebas que indican que este acto fue inspirado por el grupo Estado Islámico, en particular por la presencia de banderas del Estado Islámico en el vehículo que fue incautado. También se encontraron explosivos caseros en su automóvil. En 2019, mientras tomaba clases de recitación del Corán, el hijo ya estaba en la mira de los investigadores, sospechoso de estar vinculado a dos miembros del Estado Islámico. Pero según las autoridades, a esta época no representaba una amenaza inmediata. La policía investiga ahora los preparativos del ataque. Algunos medios informaron que los dos atacantes viajaron a Filipinas el mes pasado. Puedo confirmar que efectivamente estuvieron allí. Las razones de su viaje, su objetivo y los lugares que visitaron están siendo investigados actualmente. El inmenso archipiélago filipino albergaría algunas células yihadistas vinculadas al grupo Estado Islámico, en particular en la isla de Mindanao al sur. Según las autoridades filipinas, fue precisamente a esta región a donde se dirigieron los dos hombres, con pasaportes indio y australiano respectivamente.
Y en nuestro continente, Estados Unidos designó como organización terrorista al Clan del Golfo, el mayor grupo armado de Colombia, actualmente en conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. La medida reafirma la posición de este grupo como uno de los blancos de la arremetida de Washington contra el narcotráfico en el Pacífico. En medio de esta ofensiva, las Fuerzas Armadas de ese país reportaron la muerte de al menos 8 personas el lunes tras los ataques a 3 embarcaciones que, según afirma la administración Trump, transportaban drogas. Una campaña que ha dejado al menos 95 muertos en 25 ataques desde principios de septiembre, según las autoridades, y por la que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, rinden cuentas en el Congreso. Y en medio de lo que ha justificado como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que declara al fentanilo un arma de destrucción masiva. La medida amplía la autoridad del gobierno para combatir el opioide sintético, al que se atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. Jesús Yajure nos amplía. Parece más un arma química que un narcótico, fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras firmar un decreto que clasifica al fentanilo como arma de destrucción masiva, una designación sin precedentes para un narcótico que amplía drásticamente la autoridad del gobierno para combatir los opioides sintéticos, en un momento en el que la administración Trump recurre a tácticas más agresivas y militaristas para combatir el tráfico de drogas. Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, y eso es lo que es. Ninguna bomba tiene el mismo efecto que esta. Que sepamos, de 200 a 300 mil personas mueren cada año. Por lo tanto, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva. El fentanilo es un opioide sintético muy potente. 2 miligramos se consideran una dosis potencialmente letal. Gran parte de los precursores químicos usados para fabricar este opioide se envían desde China a México, donde los carteles terminan de procesar la droga antes de introducirla de contrabando en Estados Unidos. Aunque su potencia es indiscutible, ningún ejército, fuerza policial ni grupo terrorista ha utilizado el fentanilo como arma en la última década. En Estados Unidos, las muertes por droga han caído desde 2023, pero siguen en niveles epidémicos, de 73.838 muertes en 2022 vinculadas al fentanilo, hasta más de 72.000 en 2023, y se estima que el fentanilo ha causado al menos 45.000 muertes en 2025. El mes pasado, China endureció los controles sobre 13 sustancias químicas precursoras del fentanilo y anunció nuevas licencias y permisos para la exportación de estos componentes, como parte de los acuerdos alcanzados tras la reunión del líder chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump en Corea del Sur. En información económica, América Latina tendría 3 años de crecimiento económico casi intacto, según proyecta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este organismo dependiente de Naciones Unidas prevé para 2025 un alza del Producto Interno Bruto Regional del 2,4%, ligeramente por encima del de 2024 y del que se espera para el próximo año, que es del 2,3%. Venezuela, Paraguay, Argentina y Costa Rica lideran el resultado de este año, mientras que Cuba y Haití serían los únicos cuya economía está encaminada a decrecer. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro denunció que se estaría gestando un supuesto golpe en su contra tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, de las que aún no se conocen resultados definitivos. Además, acusa a Juan Orlando Hernández de intentar regresar al país después del indulto recibido por Donald Trump, algo que negó el exmandatario. El lunes estallaron nuevas protestas en la capital que dejaron 8 heridos por enfrentamientos con la policía. Los manifestantes denuncian fraude e injerencia extranjera y rechazan de paso los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, que le dan la victoria por ahora al candidato del conservador Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos.
Informó con responsabilidad histórica que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno. Y vamos a cerrar con la más reciente derrota del Paris Saint-Germain, pero no en el terreno de juego, sino en los estrados judiciales. El club de fútbol francés fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a pagar cerca de 61 millones de euros a Kylian Mbappé, su exjugador, que en 2024 se unió al Real Madrid. La estrella francesa reclamaba el pago de primas y salarios por unos 263 millones de euros al club parisino, que por su parte le pedía 440 millones por daños y perjuicios. La justicia arbitró a favor del atacante. Así terminamos este informativo. Yo los invito a que se queden conectados con nosotros.